Bueno, buenas noches, queridos estudiantes. Hoy nos hemos reunido para hacer nuestra primera web conferencia del curso Administración de Operaciones y Cadenas Globales de Valor. Empecemos por definir qué es la administración de operaciones. En este caso, sí quisiera como hacerle unos comentarios muy positivos de la actividad inicial que la presenta. Y realmente en sus conceptos que escogieron para definir y para transferir a situaciones organizacionales, pienso que estuvieron muy acertados. La administración de operaciones abarca gran cantidad de temas y creo que ustedes seleccionaron los importantes, aunque pues sería imposible que incluso en este mismo curso viéramos todas las temáticas. Nosotros, temáticas más representativas de modelos de investigación de operaciones que casi siempre suelen ser modelos matemáticos. Me agradó mucho que algunos estudiantes entre sus conceptos tomaron el concepto de administración de operaciones y pues eso me pareció muy bueno porque con eso se pretendía entender de qué está hablando el curso. Pregunta, con la actividad inicial, ¿ustedes quedaron como con una panorámica general de lo que trata el curso y de pronto qué herramientas ofrece para abordar situaciones organizacionales? A ver, María Isabel, me gusta sobre la pregunta que le acabo de hacer. Con la actividad inicial quedaste con una panorámica general de lo que es el curso. Pues, profe, dentro de lo que se pudo revisar con los libros que usted nos indicó y pues como con la experiencia de las empresas en las cuales trabajamos, sí hay sí hay una panorámica, pero de todos modos ya se ahonda un poquito más como en herramientas, ¿no? Entonces, como a nivel general, el concepto de la administración de operaciones está claro, pero de pronto no me sentía tan versada en la parte de las herramientas, pero sí tuve conocimiento de algunas de las cuales yo leí. Entonces, pues es como volver a leer al respecto e ir identificando las cosas en nuestra empresa que vamos a trabajar. Ok, muy bien. Sí, de acuerdo. En la administración de operaciones tiene muchas herramientas para solucionar situaciones que se presenten generalmente en la gestión de procesos o en la gestión de operaciones. Cuando hablamos de gestión de procesos, nos estamos yendo es a los procesos de transformación, cuando básicamente entra una materia prima, hay un proceso de transformación y hay un producto terminado. Pero también aplica gestionar operaciones. Cuando hablamos de operaciones, se trata es de operaciones de servicios. Y aquí podemos decir que hay unos insumos, entran unos insumos, se trabaja con esos insumos y se obtiene un servicio, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si estamos en una peluquería, allí estaríamos hablando de servicio donde entran unos insumos para el cabello, la persona, el prestador del servicio hace su trabajo de peluquería y finalmente hay una satisfacción, eso se esperaría, de parte del cliente de que se le hizo un buen trabajo. Entonces, la administración de operaciones trabaja por igual en la gestión de procesos y en la operación de servicios.
¿Con qué propósito? Con lograr una eficiencia. La eficiencia está relacionada con la reducción de costos o la optimización de los insumos y que esto sea con calidad, tanto si es el producto u el servicio. ¿Con qué fin? Con el fin de optimizar los recursos, reducir costos y satisfacer al cliente o al usuario. Hablamos del usuario cuando se trata de servicios. Entonces, en general, la gestión inicia con una entrada, ¿sí? Viene digamos, un proceso estratégico de planeación, de supervisión, de costos, de control y de requerimientos hasta que llegamos a ese producto final. Y retomando los conceptos de efectividad y eficacia, pues es muy importante que tengamos una claridad sobre esto, ¿sí? ¿Y por qué? Porque estos conceptos de eficiencia, eficacia y efectividad suelen tratarse como si fueran sinónimos, pero hay unas diferencias significativas en torno a ellos. La eficiencia está directamente relacionada con la productividad y nos mide una razón entre los productos que obtenemos, o sea, las salidas, frente a los insumos o las entradas, ya sea de materia prima o de materiales, de insumos, etc. Entonces, la productividad básicamente trata es de lograr más con menos, ¿sí? O sea, el índice de productividad es una entre lo que sale y lo que entra. ¿Cómo hacemos para que esa razón o ese indicador sea el máximo? Pues se trata de que lo que está en el numerador, o sea, lo que sale, sea cada vez más grande y lo que está en el denominador, que es lo que entra, sea cada vez más pequeño. Entonces, cada vez obtendríamos un valor más alto de productividad. ¿Sí? Y la efectividad es cumplir con las expectativas del mercado, o sea, ofreciendo los servicios que sean con calidad. Sí, ¿por qué? Porque podemos ser muy productivos, pero, o sea, ser muy eficientes, pero poco efectivos, porque ¿qué nos ganamos nosotros con producir, por ejemplo, camisas a un costo muy reducido y porque de pronto la calidad no es buena? Esas camisas en los almacenes y no se venden, los clientes no las quieren. Entonces fuimos eficientes, pero no somos efectivos. Y la combinación de la eficiencia con la efectividad nos lleva a la eficacia, que prácticamente es cumplir los objetivos de una manera sostenible, ya sea económicamente, ambientalmente o social. ¿Y esto a qué nos lleva? A ser competitivos en los mercados globales. Bien, hasta allí tienen aportes, sugerencias, correcciones, complementos, por favor. De mi parte no, profesor. Claro hasta ahora. Ok, Germán, continuamos. Entonces, por ejemplo, estos conceptos que les estoy explicando, ya ustedes han venido a parte de estos conceptos en la tarea 2, que ya he hecho algunas realimentaciones de los avances que algunos han hecho y me han parecido acertados. Entonces, para los que están avanzados en el desarrollo de la tarea 2, lo que les voy
voy a estar planteando en esta webconferencia, pues no va a ser novedad. Estas primeras diapositivas que les estoy presentando, básicamente es como para y contextualizarlos en lo que es los elementos estratégicos, tácticos y operativos de la administración de operaciones, y que cuando ustedes aborden un problema o aborden la solución de ese problema, ustedes realmente sepan en qué nivel lo están manejando, si es en un nivel estratégico, en un nivel táctico o en un nivel operativo. Esta maestría en administración de organizaciones los está formando a ustedes para ser directivos, gerentes, CEOs. Entonces, es muy importante que ustedes tengan una visión total de la organización. Cuando ustedes tienen una visión total de la organización, pues están en el plano estratégico. Y cuando están en el plano táctico, digamos que están en un nivel operativo, cuando ya se trata de manejar la operación o la transformación de productos o servicios. Esto no quiere decir que el gerente en su nivel estratégico mire por encima del hombro lo que es la parte táctica y operativa. Tiene que mirarlo todo, porque todo finalmente llega a él. ¿Sí? Entonces, es muy importante esto. Aquí tenemos otra expresión de lo que es la efectividad, que es la eficacia por la eficiencia. Aquí tenemos unas razones de eficiencia, por ejemplo, lo que les hablaba ahora en la diapositiva anterior, es la expresión, otra misma expresión de esa diapositiva, que son los resultados obtenidos por los recursos utilizados, o sea, las salidas sobre las entradas. Digamos que esto es una primera escalón de la competitividad, y la idea es que se logren los resultados, que los resultados obtenidos sean lo más similar a los resultados esperados o que los supere. Cuando se dan estas dos condiciones de eficacia y eficiencia, pues estamos logrando la efectividad. ¿Qué quiere decir la efectividad? Estamos siendo eficientes, o sea, estamos trabajando a unos costos mínimos, logrando los objetivos. Esa sería la expresión. Bien, y aquí retomamos un poquito lo que es la estrategia, táctica y operación. Entonces, la estrategia es prácticamente ese plan global que tienen los directivos de la organización para alcanzar sus objetivos, los cuales definen la dirección y entonces con eso ya digamos que están como trazando esas autopistas sobre las cuales se va a mover el resto de la organización. Las tácticas son ya más específicas, digamos que ya no hablamos de las autopistas, sino de los carriles que tiene esa autopista. Y de la operación podríamos estar hablando del conductor de un vehículo que va por un carril. Hay un símil que me gusta a mí mucho, es del fútbol. Resulta de que cuando los equipos pierden y no obtienen los resultados, el primer sacrificado y al que le llaman la atención es al técnico. Y entonces el técnico realmente tiene que ser un estratega. ¿Y cuál es la estrategia? Que miren qué condiciones están sus jugadores, cuáles son sus condiciones de salud, alimentación, disciplina para que ellos tengan sus entrenamientos, que tengan todos sus comodidades, etcétera, etcétera.
digamos, que tengan, digamos, una estabilidad de contratación, estabilidad emocional. Todos esos elementos se podrían considerar estratégicos, que hagan su preparación física y técnica. Digamos que son elementos de la estrategia del técnico. ¿Y qué pasa? El equipo, el Deportivo Cali, va a jugar con Millonarios. El técnico del Deportivo Cali tiene que plantear, conocer muy bien su adversario en Millonarios, y con base a ese partido en particular debe hacer un planteamiento táctico de qué tipo de jugadores va a colocar, que si va a ser una estrategia, yo no entiendo, 3-2-4, si va a ser con énfasis defensivo o con énfasis de ataque, etcétera. Tiene que tratar de adivinar también qué juego o qué táctica, cómo va a ubicar sus jugadores el equipo contrario. Y la operación ya viene, está en manos ya del jugador, cuando están en el terreno de juego, que atienda las recomendaciones tácticas del técnico. ¿Vamos bien allí? Vamos a preguntarle a Johanna, Sí, si tienes profe. claro, sí, eh, eh, Germán, ¿tú vas a decir algo? No, no, señor. Ah, bueno, bien. Entonces, básicamente es esto. Me disculpan si de pronto me detengo mucho o soy, digamos, entro al detalle, pero lo hago porque seguramente algunos o muchos de ustedes ya sus pregrados o sus grados son de ingeniería industrial, administración, economía, contaduría, pero de pronto podemos tener de otras disciplinas que no sean tan afines, y entonces hay que hablar con esto en detalle. Bien. Y entonces aquí lo vemos de otra manera. Entonces la estrategia es en el nivel directivo, ¿sí? El nivel son áreas funcionales y dependen de los departamentos o de las unidades. Y el nivel operativo son para los cargos, como su nombre lo indica, operativos. Ya digamos en la planta, en el área de ventas, en el área de servicio al cliente, etcétera. Esto es un complemento de lo que habíamos comentado anteriormente. Bueno, y la cadena de valor, digamos que aquí es donde vemos el reflejo total de lo que es la administración de operaciones. Su nombre puede ser reduccionista, decir, bueno, la administración de operaciones, que también se le conoce como investigación de operaciones, se restringe su campo de acción. Ya vimos que la administración de operaciones tiene que tener un lineamiento estratégico y táctico que se refleje en las operaciones, ¿sí? En los niveles técnicos de la organización. Entonces, por ejemplo, aquí vemos unas actividades primarias que pueden ser las actividades operativas de la organización. Entonces, por ejemplo, la logística, o también le podemos llamar los procesos productivos, la logística de salida, marketing y ventas y servicios. Pero esto, para que funcione bien, tiene que estar muy bien soportado en lo que es la infraestructura institucional de la organización, ¿sí? La gestión del talento humano, el desarrollo de tecnologías
Y todo esto va, digamos, con las compras. ¿Por qué? Supongamos de que nuestra empresa tiene un proceso muy artesanal en sus operaciones. Por ejemplo, una fábrica de muebles de madera. ¿Sí? Y si requiere, esa empresa tiene mucha demanda y ya no dan abasto con su proceso tan artesanal, medianamente mecanizado. Entonces, el gerente que tiene que pensar, o me quedo allí y pierdo la oportunidad que el mercado me está dando, que me está demandando, o hago una transformación en mi empresa y tengo que comprar tecnología. Ya decidir comprar tecnología implica decisiones de tipo financiero, en qué nivel de endeudamiento lo puede hacer, de tipo tecnológico, donde un ingeniero necesitas estas máquinas porque con estas máquinas vas a ampliar tu capacidad de producción en tantas unidades. Entonces, mire que son decisiones estratégicas, ¿sí? A pesar de que están directamente relacionadas con el nivel operativo, ¿sí? Entonces, como gerentes, tenemos que tener la capacidad de ver la totalidad de la organización y cuál es el papel que van a jugar en todos los niveles de la organización. Bueno, pero supongamos de que no estamos en la cúspide de la organización en el nivel directivo, sino que estamos en el nivel medio de la organización. También tenemos que mirar la organización como un todo y mirar cuál es el aporte que le está haciendo mi actividad, mi unidad, mi departamento a esas estrategias y a ese plan de acción que tiene la organización. Bien, y para tomar ese tipo de decisión hay unos modelos matemáticos en la administración de operaciones. Hay unos de optimización, que se trata, son modelos simples, que se trata de optimizar una función objetiva que puede ser de maximizar o minimizar. Hay una herramienta Solver que está en uno de los anexos, creo que tarea 3, la que sigue, y allí vamos a ver cómo esas formulaciones matemáticas para resolver esos problemas. Ahora, no se vayan a preocupar por el tema matemático, que a veces suele causar, digamos, incomodidad o sustico, bueno, lo que sea. Hoy en día, por ejemplo, cuando yo veía función objetivo, había que hacer unas matrices, que el pivote, una cantidad de ejercicios iterativos, o sea, repetitivos matemáticos hasta llegar a una solución. Hoy no. Hoy, por ejemplo, Excel ya pues lo resuelve ya desde hace muchos años, pero también digamos que hoy en día con la inteligencia artificial lo resolvemos rápidamente. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, en programación dicen basura entra, basura sale. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no nos preocupemos tanto cómo se soluciona el modelo matemático, qué tantas operaciones matemáticas, derivadas, integrales, determinantes, matrices, factoriales tenemos que resolver. No, esa no debe ser la preocupación de nosotros. La preocupación de nosotros debe ser identificar las variables que son y que no vamos a incluir variables que no son, ¿sí? Entonces tenemos que identificar este problema, involucra principalmente tales variables y lo vamos a solucionar mediante esta metodología.
Entonces, ¿qué quiere decir identificar variables? Plantear y volvemos a lo antiguo, que yo me acuerdo cuando, incluso cuando estaba en bachillerato, que decía, no, cuando se tiene la pregunta, ya se tiene la mitad del problema solucionado. En la universidad, para el trabajo de grado, no, formulen la pregunta, que si ustedes formulan una buena pregunta, ya prácticamente tienen la mitad de su trabajo de grado realizado. Y seguimos con eso. Tenemos que formular muy buenos planteamientos que nos permitan la solución. Un buen planteamiento del problema, expresado, por ejemplo, en un bien escrito, en un buen prompt, la inteligencia artificial nos lo soluciona. ¿Sí? Entonces, sin embargo, pues allí vamos a tener a manejar unas herramientas, pero les insisto en eso. Y los modelos matemáticos son modelos. Un modelo es una representación de la realidad. O sea, como dicen los sociólogos, el mapa no es el territorio, porque podemos tener mapas muy bien levantados, muy precisos, pero en el mapa no aparece, hay veces, la gente, las necesidades de la gente, los gustos de la gente, de qué vive la gente, qué come la gente, de pronto qué variedades vegetales. Entonces los sociólogos dicen el mapa no es un territorio y el mapa es un modelo. Entonces los modelos son imprecisos. Una maqueta de una casa es un modelo, no es la casa, es la representación de la casa. Entonces te puede dar una idea de en qué es la casa, pero de pronto generalmente esas maquetas son hechas con cartón o lo que sea y no te van a decir mucho acerca de los materiales que está construida la casa. Entonces, en administración de operaciones estamos hablando de modelos matemáticos. Entonces, esos modelos matemáticos simulan representar la realidad y nos permiten hacer simulaciones. ¿Qué pasaría si yo cambio los valores de esta variable? ¿Cómo afectan las otras variables? Entonces, mucho cuidado con esos modelos, que están los de optimización, los de simulación. Prácticamente casi todos los modelos de simulación, porque la simulación es cambiar los valores de las variables y ver qué pasa con las otras variables. ¿Sí? Los estocásticos son unos modelos que, digamos que hay una probabilidad en que les creamos o no les creamos. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros podemos plantear un modelo matemático con una probabilidad del 80% que se van a lograr en los allí ya le comenzamos a meter probabilidad. Determinísticas son lo contrario, que yo sé al 100% qué condiciones se van a dar, o sea, las puedo predecir. Y las redes logísticas, que básicamente son las teorías de grafos o PCPM, que vamos a ver en el desarrollo de este curso. Y entonces, por ejemplo, para definir una ruta, para definir el tiempo de un proceso productivo que tiene diferentes etapas o nodos. Entonces, aquí, en términos generales, les planteo los modelos matemáticos. En este curso no los vamos a poder ver todos, pero vamos a ver los más representativos y la idea es de que ustedes sepan de que existen estos modelos para tomar decisiones más precisas, más acertadas. La intuición cuenta, el olfato del negociante cuenta, pero nos permitimos tomar decisiones bien informadas. Entonces, aquí no me voy a detener mucho. Las etapas para la aplicación de un modelo
de administración es la formulación del problema, es formule la pregunta bien, formulación del modelo matemático, defina cuáles son las variables que van a intervenir, cómo se relacionan esas variables. Por ejemplo, cuando les la eficiencia, ese es un modelo matemático y lo podemos simular qué pasa si bajamos los costos, en cómo aumenta la productividad o si bajamos el número de unidades producidas al mismo costo, cómo afecta la productividad. Eso es un modelo matemático que nos permite hacer simulaciones. ¿Sí? La solución del modelo matemático, o sea, ya resolver la ecuación o el sistema de ecuaciones, porque un modelo matemático puede tener varias ecuaciones. El modelo en el campo, en la realidad. Y ya con esa validación pasamos a implementarlo. Aquí las ventajas, digamos, de los modelos matemáticos es la optimización y la eficiencia, que ya hemos visto, la calidad en la toma de decisiones, que básicamente era lo que les comentaba, planificación y control, muy importante. ¿Y por qué planificación y control? ¿Por qué esa pareja tiene que ir junta? ¿Por qué? Porque lo que no se planifica no se controla y entonces, ¿cómo yo voy a controlar sobre qué base si no hay una planificación? Entonces, aquí hay una relación simbiótica. Y la gestión de la incertidumbre generalmente con los modelos probabilísticos. Las desventajas es que estos modelos no alcanzan a captar toda la complejidad de una realidad. ¿Sí? Yo puedo definir un sistema, optimizar una función, ¿sí? Para lograr, digamos, la máxima utilidad posible. Pero en esa función solamente están los costos de los recursos invertidos allí en ese proceso y las utilidades, pero me deja por fuera una cantidad de complejidades. Por ejemplo, se fue la energía, intermitencias, la rotación del personal, las incapacidades, la desmotivación, o sea, deja por fuera cantidad de elementos importantes. Generalmente también cuando uno quiere implementar un modelo hay una resistencia al cambio porque todos queremos estar en nuestra zona de confort. Un modelo, y sobre todo si es matemático, presenta un riesgo por su rigidez. Precisamente deja generalmente por fuera la dimensión humana. Y la dependencia de datos y selección de variables. ¿Por qué? Porque muchas veces podemos pretender el modelo, correrlo, pero no tenemos los datos suficientes. O en la selección de variables nos podemos equivocar porque no son todas las que son, las que están y están todas las que son. ¿Cómo vamos hasta allí? Por favor, no me dejen en el monólogo. Para mí está claro, profesor. ¿Qué dice Germán? No, no, señor, para mí es claro hasta ahora lo que nos ha indicado Okay. respecto a la implementación. Escuchemos la voz de Marta Isabel, que no la hemos escuchado. Muy buenas noches. Buenas noches, Marta. Sí, he estado muy atenta a la explicación y me parece que son herramientas muy importantes para poder optimizar, pues, como usted comentaba, los procesos de una empresa, independientemente de que sean industriales o de servicios. Desde el método simples, que está enfocado pues a la programación lineal, Sí. y de tipo determinístico, muy importante también tener en cuenta que se tenga pues claridad en un 100% de las variables que se están manejando.
¿sí? Entonces, me parece muy, muy importante todas estas herramientas. Muchas gracias. Marta, ¿tú eres ingeniera industrial? Sí, sí, señor. Yo soy Ah, ingeniera se le industrial. nota. Se le nota en las poquitas palabras que dijo su formación, porque digamos que este tema, sobre todo en combinación de investigación de operaciones, Marta, ¿cierto? Lo manejan los ingenieros industriales. Sí, sí, señor. Y hay, sobre todo también, por ejemplo, en el tipo probabilístico, cuando se habla, por ejemplo, de la teoría de colas, que me parece muy Exactamente. interesante poder aplicarlo, ¿no? Entonces yo ya cuando usted estaba haciendo la explicación, pues yo estaba pensando de pronto qué problemáticas se pueden dar en la institución donde laboramos, que es las unidades tecnológicas. Ya empecé a ver que hay un problema también, por ejemplo, de los ascensores, la capacidad. Entonces estaba pensando de pronto se podría aplicar algo de teoría de colas y lo del PER y Claro, CPM también me parece excelente, no solamente para manejar proyectos, sino también, como usted lo comentaba, para optimizar los procesos. Entonces, con la ruta crítica, estableciendo los correcto. tiempos. No, eh, Marta, tú tienes el nivel, o sea, el conocimiento para que también no me dejes solo en el monólogo, porque pues yo estoy seguro que puedes hacer grandes aportes y pues yo puedo cometer también algún error en algún concepto o algo, y entonces para que tú oportunamente también me corrijas. Muchas gracias. Muchas gracias, director. Ok, bueno, continuemos. Bien, entonces aquí digamos que hay otro elemento estratégico, ¿sí? De la organización, y es una teoría que poco es nombrada, pero es la teoría de recursos y capacidades. Y ya la voy a exponer de una manera muy sencilla y breve. La teoría de recursos es todo lo que con lo que cuenta la organización, ¿sí? Activos fijos, recursos financieros, planta, instalaciones, maquinaria. Y las capacidades son lo que sabe hacer la organización con esos recursos. Entonces, digamos que pensando como gerentes, como directivos de la organización, es básicamente que nos preguntemos si ese conocimiento, esas capacidades que tenemos y esos recursos nos permiten con ello lograr los objetivos de la organización, lograr la misión, la visión de la organización, ¿sí? O sea, si con esas capacidades, recursos, podemos principio teleológico de la organización, que básicamente es hacia dónde vamos con esta organización. Entonces, aquí la actividad del directivo es una actividad de pensamiento, principalmente reflexiva, ¿sí? Y que sea íntegra e integral, o sea, íntegra en el sentido de que sea sincera, ¿sí? Que realmente no que se van a pensar de que van a poner cohetes en la luna, cuando realmente escasamente podemos desplazarnos en nuestra capacidad para atender a los clientes no más de 100 kilómetros a la redonda. Entonces, es esa actividad, esa capacidad de reflexión sobre los recursos y las capacidades que tenemos, no para limitarnos, sino para saber cómo la potenciamos y saber hasta dónde podemos llegar
un poquito o mucho más allá, saber de que tenemos que hacer ese ajuste en las capacidades y los recursos. Básicamente sería eso. Y ya aquí digamos que vamos a ver unas, aunque no deja de ser también estratégico, el Lean Manufacturing. O sea, como tener este pequeño pero poderoso en la mente, ¿sí? Que es qué valor obtiene el cliente por el producto que le estamos entregando, ¿sí? Si realmente se justifica el precio o el valor justifica el precio, porque entre valor y precio hay una diferencia grandísima, ¿sí? Mapear ese flujo de valores, ¿sí? Para el cliente, o sea, para los grupos de interés también, por fuera, los clientes, los inversionistas, los trabajadores, los proveedores, y crear un flujo de valor que establezca un sistema pool. Ahora vamos a probar para una mejora continua. ¿Alguien me puede ayudar a explicar qué es pool o la diferencia entre lo que es pull y push? Cuando ustedes van a entrar van a entrar de pronto a un banco, seguramente en algunas partes dirá empuje y en otras dirá jale, ¿sí? Push and pull. Bien, los sistemas de producción tradicional operan en un sistema generalmente push, de empujar. Entonces, por ejemplo, está el proceso A, B, C, D. Entonces, en el proceso A produce, por decir algo, 100 unidades. O sea, ¿qué le pasa a la estación B que tiene una capacidad de 80 unidades? Entonces, cada cierto tiempo a esa unidad B se le están amontonando 20 unidades. Y así sucede el proceso C y D. A cada estación de trabajo se le va acumulando un trabajo que no alcanza a evacuar. Ese sistema es push, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que ese sistema de empujar genera ineficiencias, genera frustración, genera estrés. Imagínese uno trabajando y ver que se le está acumulando. Cuando uno está en un escritorio y le llegan carpetas para revisar, como no tener salida. Entonces, el Lean Manufacturing es pull, es jalar. Entonces, si yo tengo una capacidad en la estación B de producir 80 unidades por unidad de tiempo, yo debo procurar es de que el proceso anterior no me esté como regular algo o aumentar yo mi capacidad en la estación B a 100, 120, de tal forma que yo sea el que le esté diciendo, Alan, vea, se me está quedando, páseme que me estoy quedando sin unidades para trabajar. Básicamente ese es el tema, el sistema pool. Digamos, esta herramienta de eficiencia, voy a comentar con algo que los invito a que investiguen, que es la teoría de restricciones, ¿sí? O la teoría TOC, ¿sí? Esa teoría de restricciones básicamente se basa es que una cadena se rompe por el eslabón más débil. Entonces, supongamos de que en ese proceso A, B, C, D
El eslabón que genera más retrasos, el más débil, es el B. Entonces, yo concentrarme en ese eslabón más débil, que es la restricción de todo mi sistema de producción total. Léanse el libro La Meta, no recuerdo el autor, si alguno de ustedes me lo puede recordar, el Itanyo, no sé. Bueno, Goldar, por favor, ¿me ayuda? Entonces, se trata de que yo trabaje en esa restricción, cómo supero esa restricción para mi sistema productivo. Soluciono esa restricción y aparecerá otra restricción, ¿sí? Entonces, es muy bueno complementar con esa teoría de restricciones. Y así, digamos que vamos a aplicar correctamente esta herramienta o este método para mejorar la productividad. Complementar Sigma, ¿sí? Gracias, Marta. El Itanyo Goldar es el autor de la teoría de restricciones, y hay un libro muy popular que se llama La Meta, que de una manera, digamos, novelada, explica muy bien esta teoría. Y es muy bueno aplicarla. Hay restricciones, digamos, de tipo productivo, de tipo financiero, de tipo de mercadeo, porque yo puedo tener un sistema de producción súper efectivo, pero se me quedó en las ventas no se logran, entonces allí tengo mi restricción. O restricciones de políticas, que por ejemplo, la organización tiene una política de 0 créditos, pero mi producto, los clientes siempre me están pidiendo crédito, entonces allí yo tendría una restricción política. Y siempre que solucionamos esto de solucionamos una restricción, aparece otra, pero de eso se trata, de estar siempre moviéndonos. Aquí este Sigma busca es eliminar desperdicios, ¿sí? Porque es donde se reduce la variabilidad, hay que tener muy buena información estadístico, y es básicamente cuantitativo, precisamente porque utiliza mucho que es la estadística para poder funcionar. Entonces, este es un proceso, no sé por qué se llama CIS cuando son 5 elementos. Definir, que es el objetivo, medir, hacer el análisis interno de todas las operaciones, de todas las variables, de todas las dimensiones, ¿sí? Analizar y comparar, mediante la transformación, y controlar, hacer el control, hacer los ajustes y volver y vuelve y sigue el ciclo. Aquí, uno de los conceptos claves, y yo diría que básicos, de la administración de operaciones es definir la capacidad. Sí, la capacidad. O sea, ¿cuál es la pauta? Es la demanda. Cuando ustedes están haciendo un proyecto de emprendimiento, por decir algo, el proyecto de emprendimiento inicia con un estudio de mercado, y ese estudio de mercado finaliza con un presupuesto de ventas, que es prácticamente el pronóstico de la demanda. Ese presupuesto de ventas determina cuál debe ser la capacidad de nuestro emprendimiento, ¿sí? Entonces, iniciar con ese pronóstico de la demanda para no quedar
digamos, sobredimensionados o quedarnos cortos en la producción para satisfacer esa demanda o ese pronóstico de ventas que tenemos. ¿Sí? Analizar la capacidad actual, si se corresponde con esa demanda actual, potencial, futura, ¿sí? Porque también debe de flexibilidad. Ahora, tenemos que ampliar el concepto de capacidad. La capacidad no solamente tiene que estar circunscrita a lo que nosotros hagamos dentro de la organización. Tenemos que contar es con la capacidad también incluso de nuestros competidores, que si se nos hiciera un pedido grandísimo, yo le digo a un competidor, vea, ayúdeme, hagamos esto de tal manera, hagamos un acuerdo gana-gana. O puedo tener talleres satélites o lo que sea. Lo único que lamento es de este sistema de ampliación de la demanda como tan elástico que lo restrinjo a mi organización cuando es necesario, lo amplío cuando la demanda me lo demanda. Entonces, en torno a esto se dan muchas injusticias porque viene lo que es la tercerización, vienen los procesos de maquila que muchas veces no son muy satisfactorios para las personas. Esa maquila, entonces habría que hacer esa consideración de sostenibilidad social. Planificarla a corto, mediano y largo plazo, evaluar los costos con respecto también a la rentabilidad y que nos permita tener una flexibilidad o escalabilidad. Entonces, básicamente sería eso. Y aquí viene lo que son de pronto, cuando tenemos la planificación de la capacidad, podemos tener también, de allí se deriva también el diseño de procesos. ¿Por qué? Porque este diseño de procesos nos permite tener allí la secuencia de tareas, cuánto tiempo se demora, cuándo hacemos operaciones que realmente no le están aportando a la cadena de valor. Es muy bueno tener claro esta simbología, que por ejemplo este es un símbolo, un óvalo de inicio que también suele utilizarse para fin del proceso, un rectángulo que son, digamos, procesos propiamente dicho, un rombo que es algo lógico que me puede decir sí, no, alcanzó mayor que o menor que, en otro rombo lógico. Hay el círculo que es la espera, tenemos que reducir al máximo esas esperas. Y entonces también viene el diseño de procesos. En un diseño de procesos, si lo plasmamos en un diagrama PER, que más adelante lo vamos a ver, si no es hoy, en una próxima, también nos puede permitir identificar la ruta crítica, que es la ruta más larga, y entonces si nosotros queremos la totalidad del proceso, pues nos concentramos en la ruta crítica, que es la más larga, a ver dónde es que le podemos recortar. Y el CRP básicamente viene de las palabras en inglés que es la capacidad, los requerimientos y la planeación. Esto viene también muy de la mano con la determinación de la capacidad, ¿sí? Entonces se trata de tener líneas de producción balanceadas, ¿sí? Que ni falte ni sobre tiempo, recursos, los tiempos de la máquina, cuántas unidades por unidad de tiempo me produce esta máquina, y luego el proceso siguiente, si termina siendo un desbalance, y miramos de que todo esto lo tenemos amarrado también, por ejemplo, con el manufacturing. ¿Por qué? Porque
se trataría pues de implementar un sistema pull, que no empuje, sino que jale, que es muy diferente. Están los sistemas de producción, aquí no me voy a detener mucho, simplemente los voy a mencionar. Están por proyecto o bajo pedido, por ejemplo, un puente. Un puente es un proyecto único y específico. Puedo hacer puentes para almacenar. Yo hago puentes sobre pedido porque tienen que tener las especificaciones precisas para una determinada ubicación geográfica, si es en una carretera, si es dentro de una ciudad, etc. Entonces son por pedido, o sea, muy específicos. Son intermitentes o por lotes. Entonces yo puedo tener aprovechar que es un sastre, yo puedo tener una fábrica de confecciones con un sistema modular. Entonces, una semana o lo organizo para hacer un tiraje de 2000 pantalones y a la semana siguiente tengo que modificar el orden de las máquinas, hacer un nuevo balanceo de línea y todo eso para fabricar camisas, ¿sí? Entonces, ese sería un sistema de intermitente o que esta semana voy a trabajar tal línea de moda, esta otra tal línea de moda, etc. Sí, producción en masa, por ejemplo, se trata cuando tenemos que producir cantidad de unidades de un mismo producto. Entonces, por ejemplo, Coca-Cola necesariamente tiene que producir en masa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ¿cuántas unidades en presentación personal debe producir? ¿Cuántas unidades tendrá que producir de litro, etcétera? Y la línea de flujo continuo, podemos hablar de un acueducto, ¿sí? Que tiene su estanque de agua, genera tantos metros cúbicos de agua por segundo, y entonces esa es una producción de flujo que tiene que estar muy bien adecuada, ¿sí? Entonces, en su tratamiento de agua, de potabilización, etcétera. Entonces, hay otros elementos que es clave, que lo había mencionado en las primeras diapositivas, que es la calidad. O sea, yo no puedo darle como un atributo distintivo a mi producto de calidad, porque se supone que todos los competidores están diciendo, no, productos de alta calidad. O sea, la calidad es la condición sine qua non para que un producto esté en el mercado. Si no tiene calidad, puede ser el más barato, rápidamente desaparece del mercado. Porque usted se acuerda del producto de mala calidad. Dije, no, yo no vuelvo a comprar esa marca porque es una pésima calidad. Pero no, se le olvidó de que pagó muy poquito por ello. ¿Sí? Se le olvidó el precio. Al contrario, usted compró un producto de elevadísima calidad y a los 5 años ese producto sigue como nuevo. Usted dice, no, este producto me ha salido excelente. Y se le olvidó que pagó de pronto un 50% más por la media del mercado, el precio medio del mercado. Entonces, la calidad tiene que estar, o sea, es condición sine qua non. Hay que cuidarla y debe estar centrado en qué es lo que necesita el cliente, estar sometida a una mejora continua, compromiso de los empleados, o sea, que haya una filosofía de la calidad. Se tiene que gestionar la calidad, capacitarlo y usar los marcos de calidad, que básicamente es también
tener unos límites superiores e inferiores de calidad para un manejo estadístico de la calidad, como lo estamos viendo acá. Mire que aquí hay unos límites de control. La gráfica está un poquito desteñida, no sé si alcanzan a ver. Y mire que aquí, por ejemplo, en el peso, supongamos de que ustedes trabajan en una arrocera y empacan paquetes de 5 libras, pero manejan unas tolerancias donde el superior de este paquete de 5 libras puede ser 5 libras, 1 gramo, ¿sí? Y el límite inferior puede ser 5 libras menos 1 gramo. Entonces tenemos límite superior, límite. Entonces cada unidad se va pesando y miremos de que esté dentro de este límite inferior y superior, o sea, dentro de esto. Aquí vemos que es una curva de distribución normal. Y en estadística, esta curva de distribución normal nos dice que cuando aquí en el centro está la media y más una desviación estándar, perdón, menos una desviación estándar, más una desviación estándar, y en ese rango se mueve, por ejemplo, el 68%. Entonces, es como lo que yo podría tolerar para mantener un nivel de calidad aceptable dentro del mercado. ¿Sí? Lo ideal sería que si dice 5 kilos, que es la media, que todo esto estuviera en la media. Bien. Bueno, yo les agradezco mucho la paciencia que me tuvieron al iniciar, que hayan permanecido, que me hayan dejado en el monólogo, pero no sus intervenciones también breves. No sé si tienen alguna pregunta, inquietud, ya sea con respecto a esta web conferencia, al trabajo, a la tarea 2, que corresponde al resultado de aprendizaje 2, o con respecto al curso en términos generales. Tienen ustedes la palabra. ¿Qué pasó? ¿Se fueron? Volvamos a empezar. ¿Qué pasó? Joana, ¿me escuchas? Sí, sí, señor, es que me interrumpió ahorita lo último Ah, de bueno. la conexión de internet, está como, señor. Sí, no, es que ya terminé, entonces quería que ustedes me dijeran, pues si tienen alguna inquietud con respecto a esta primera web conferencia, con la tarea 2 que corresponde al resultado de aprendizaje 1 o en general con el curso. No, pues dudas por ahora no, pues a medida que estoy realizando pues las lecturas más profundamente y pues estoy iniciando con el montaje de las evidencias individuales, ¿no? Entonces, pues por ahora voy Listo, bien. Joana, Cualquier muchas gracias. cosita, pues yo reporto en el foro y Bueno, voy mirando. bueno, estaré atento. Sí, Germán, señor, para gracias. ya terminar, gracias, Joana. Germán, ¿tienes alguna impresión o inquietud? No, profesor, pues realmente, digamos que es, en cuanto a las metodologías que nos explicaba, sería muy valioso también poder tener como aplicaciones en como en ejemplos, como alguna, no sé, alguna cadena de producción. Lo digo es porque mi foco siempre ha sido más un poco más el tema del software, entonces me cuesta un poco como llevarlo, lo entiendo en la teoría, pero así como en el tema de la aplicabilidad,
sí me cuesta un poco. De alguna manera yo intento como aterrizarlo a varios conceptos que tengo y pues quisiera como comentarle uno a ver si es por ahí la línea. Entonces, cuando hablabas ahorita del método Cuéntalo, para la Germán. reducción, Claro, para eso estamos acá. gracias, profe. Cuando hablaba ahorita del método para reducir desperdicio, yo trabajo actualmente en Kuala, ¿sí? Entonces, recientemente se hizo la implementación de un proyecto bastante robusto que lo que busca de alguna manera es disminuir los desperdicios a nivel de tiempo, específicamente, más que otro recurso, en la producción, pues en la producción de los diferentes digamos, productos que genera la empresa, ¿sí? Entonces, ¿cuál fue como el proyecto que se implementó y que de alguna manera lo veo relacionado a lo que se comentaba es, se ponen en todas las máquinas de la cadena de producción, en cada una de las máquinas se ponen unos medidores y unos sensores para detectar cuando hay paradas en la operación, ya sea, por ejemplo, no sé, la embotelladora o la etiquetadora, así, etcétera. Entonces, cada uno tiene un sensor y apenas se detecta una parada, así sea de muy pocos segundos por alguna situación, todo eso llega a un centro de control y pues finalmente el líder de la operación ve la información en gráficas y en reportes, digamos, muy sencillos pero muy contundentes, y a partir de eso se toman decisiones, porque pues digamos que lo que no se mide no se controla, ¿sí? Entonces creo que de alguna manera lo asemejé mucho, lo aterricé mucho a los conceptos que daba, porque lo que busca este proyecto de alguna manera es reducir los desperdicios, en este caso, en un recurso muy valioso que es el tiempo, para mejorar la productividad y que esto como insumo genere alertas o planes de acción a la producción, a la operación, para pues implementar las soluciones de, no sé, en las causas raíces de las paradas por las máquinas. Germán, me parece que haces una transferencia muy buena y pertinente del concepto, ¿sí? Y tienes razón, de pronto en esta web conferencia, de pronto sí hacer, digamos, cada concepto o cada modelo una aplicación práctica en una organización real, sí, eso está bien. Eh, pero yo parto también del principio y demostrar de que ustedes están vinculados al sector real, al sector de las empresas. Y me lo acabas de demostrar con la correcta y pertinente transferencia de los conocimientos o de los conceptos a una realidad organizacional, donde en ese proceso productivo en tiempo real, supongo, tienen conocimiento de cuáles son las paradas y cómo abordar ese desperdicio de tiempo, cómo balancear la línea de producción, pues para que mitigar al máximo esas paradas. Y de eso se trata. Si ustedes ven el esquema, y así va a ser el esquema de todas las tareas, las actividades, es que haya una claridad conceptual, y por eso insisto tanto desde la primera actividad, ahora en la segunda, ustedes tengan esa claridad conceptual, no solamente del concepto, sino cómo se operacionaliza ese concepto, ¿sí? Y cuándo saben cómo se operacionaliza ese concepto, cuando lo vamos a aplicar en una situación de una organización, y que ustedes, digamos, lo han venido haciendo bien. Entonces, digamos que por limitaciones de tiempo, también o sea, yo pienso de que se aprende más no saturarlos a ustedes de tanto contenido, sino de lo clave
y lo que ustedes autónomamente también identifiquen en la importancia y en la aplicación de un concepto. No sé si te doy una, pero acepto tu recomendación, Gabriel. No sé perdón, Germán. No sé si concuerdas con lo que te acabo de decir. No, profesor, de acuerdo, de acuerdo. No, sí, para mí es claro. Y igual muchas gracias Bueno, por la aclaración, porque sí, sí es valioso y como tú dices, pues dar la oportunidad para que uno mismo pueda también aterrizarlo a los diferentes procesos de, como tú dices, de la vida real en donde estamos involucrados. sí. Por ejemplo, ustedes son grupos de 5, hay otros de 4. Hombre, el trabajo empieza por el componente individual donde cada estudiante identifica una situación. O sea, en vez de tener una situación que les presente el profesor, tienen 4 o 5 para analizar y de ellas evaluarlas y mirar cuál corresponde mejor para ya presentar el trabajo final. ¿Sí? Bueno, si no tienen alguna otra inquietud, con mucho gusto, aquí estoy. Me escriben en el foro, pues, privilegio mucho sus participaciones en el foro, que presenten sus inquietudes en el foro, porque cuando les resuelvo una inquietud individual en el foro, eso les está sirviendo a todos, porque yo asumo que es el historial del foro. Y también me pueden escribir por el correo interno del curso cuando ya consideran de que su consulta es urgente porque pues prácticamente necesitan para continuar desarrollando su trabajo, pues me escriben por Teams, ¿sabes? O sea, ustedes abren el Teams logueado desde el correo institucional de la UNAD, buscan Julio César Montoya y ahí me encuentran y me escriben. ¿Sí? Bueno, queridos estudiantes, muchas gracias y que pasen una feliz noche. Feliz noche, profesor y compañeros. Muchísimas gracias. Que estén muy bien. Gracias. Hasta luego. Hasta Muchas luego. gracias. Feliz noche. Feliz noche.